Buenas noches, estamos en una nueva clase donde vamos a aprender, según anunciamos en internet, acerca del simbolismo del cordero. Nosotros hasta acá ya vimos, haciendo un resumen, ya vimos los principios del simbolismo. Primero una introducción general a qué es el simbolismo, los principios para hacer simbolismo, y en todas estas aplicaciones de hecho yo uso esos principios y después en algún momento también les voy a ir mostrando, explicitando esos usos. Después vimos el simbolismo de los números, que nos van a dar bastante amplitud y herramientas para interpretar algunos de los símbolos que aparecen en las Sagradas Escrituras. Y ahora ya estamos entrando en lo que es el simbolismo de la cruz y su relación con todos los demás símbolos. Hicimos la presentación de la red simbólica de las Escrituras en la clase pasada y ahora vamos a profundizar el simbolismo del cordero. Y para hacer eso vamos a hacer líneas simbólicas, le llamo yo, porque vamos a ver dónde aparece el cordero en las Sagradas Escrituras y cuál es la línea simbólica o de significado que se va produciendo. Esta clase va a ser ya más interactuada. Yo tengo preguntas para ustedes y también tendrán la oportunidad de responder. Y también les voy a mostrar algunas imágenes para que podamos ilustrar mejor lo que vamos a presentar, ¿sí? Antes que nada les voy a mostrar nuevamente la red simbólica que vimos en la vez pasada. Las personas que van a ver este video o esta clase grabada después en internet pueden acceder a las imágenes en la descripción. En la descripción van a estar después en el canal de YouTube abajo las imágenes. Les voy a mostrar entonces nuevamente lo que exploramos en la clase pasada, que es la red simbólica de las Escrituras. Es como un mapa que nos va a ayudar a meternos dentro de la Biblia y entender sus símbolos, y también nos va a ayudar después a hacer relaciones mucho más fácilmente. Nosotros vimos que en el centro de esta red está la cruz. Y ahí, a la cruz es donde va a tender, hacia la cruz van a ir todos los símbolos y en la cruz van a encontrar un sentido muy profundo. Por algo Jesucristo eligió la cruz para morir. Por algo quiso morir en la cruz y por algo también nos exhortó y nos dijo a nosotros que nosotros teníamos que tomar nuestra cruz. La cruz es una parte esencial y muy importante de nuestra fe y por sobre todo del misterio de Cristo. Entonces vamos a ir ahora al símbolo que está debajo de la cruz, inmediatamente al cordero. Y aquí empiezo con una pregunta para ustedes. ¿Dónde en la Biblia, y vamos a recorrer toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, dónde en el principio, en el Génesis, aparece por primera vez el cordero? Una pregunta para ustedes. ¿Alguien sabe dónde aparece por primera vez un cordero en el principio? Y cuando descubramos ese dónde aparece, vamos a empezar a entender el significado. Raíza Victoria responde diciendo: Abel ofrece un cordero a Dios. Y exactamente ese es el lugar donde por primera vez aparece un cordero en la historia de la salvación. Y vamos a meternos en ese momento para entender qué está pasando con el cordero y por qué hay un cordero. Y inmediatamente antes de Caín y Abel tenemos la historia de Adán y Eva y la caída. Y
después de la caída y la expulsión de Adán y Eva, tenemos el episodio de Caín y Abel. Yo les voy a mostrar otra imagen ahora que nos va a ayudar a comprender este episodio y este episodio de este pasaje de Caín y Abel y también de la expulsión de Adán y Eva. Esta imagen está acá. Ustedes ven en esta imagen a Caín ofreciendo, según la historia, él ofrece frutos del campo, porque era agricultor. Y Abel ofrece un cordero. Y vemos que el humo del ofrecimiento de Caín en este icono, lo voy a acercar para que puedan ver mejor, va hacia su rostro. Y en cambio el humo de la ofrenda de Abel va hacia el cielo, donde está esta representación de Dios en 3 círculos y con 3 rayos. Y como nosotros ya estudiamos el simbolismo de los números, sabemos que se está hablando de la Trinidad y de los 3 cielos, que nos habla San Pablo. Entonces, atrás de Abel vemos a Adán y a Eva siendo expulsados del jardín que se ve al fondo. Y un ángel los expulsa. Pero, ¿por qué les mostré esta imagen? Porque en la imagen ustedes ven a Adán y a Eva vestidos de una forma muy particular. Ellos están vestidos con piel de animal. Y algunos comentadores, algunos de los padres, no me acuerdo bien si era San Efrén o San Juan Crisóstomo, comentaba que esa piel con la que están vestidos Adán y Eva era piel de cordero. Entonces nos vamos metiendo e introduciendo ya en el tema y el simbolismo del cordero. Abel ofrece un sacrificio de un cordero y Adán y Eva, vestidos con pieles de animales, están vestidos de corderos. Pero si se acuerdan, cuando Adán y Eva pecan, en la historia ellos se dan cuenta que están desnudos y entonces se cosen unas vestimentas pero de hojas. Tenemos ahora acá una vestimenta de animal que le da Dios. Dios los viste de corderos. Pero ellos después del pecado se vistieron de hojas. Se vistieron de vegetal. Entonces vemos que hay una relación entre lo que ofrece Caín, frutos del campo, vegetal, y lo que ofrece Abel, un cordero, con cómo estaban vestidos Adán y Eva después del pecado. Vestidos de vegetal primero, ellos se hicieron unas vestimentas de vegetal, de hojas de higuera, dice la Biblia. Y después Dios los viste de corderos. ¿Y cuál es el sentido de esto? Y entonces vamos a entender también por qué Dios acepta la ofrenda de Caín y no acepta la al revés. Acepta la ofrenda de Abel y no acepta la ofrenda de Caín. Y es que después del pecado se hace necesario una liturgia sacrificial. Antes del pecado, la liturgia en el jardín del Edén, Adán y Eva estaban en el jardín del Edén y tenían que adorar a Dios. Pero esa adoración y esas ofrendas que hacían no podrían ser sino vegetales, porque estaban en un jardín.
Y nosotros sabemos que ellos tenían que adorar a Dios y que tenían funciones sacerdotales porque cuando Dios le dice a Adán, lo pone en el jardín y le da un mandamiento, le dice que él tiene que cuidar y custodiar el jardín. Esas dos palabras, cuidar y custodiar, son las mismas palabras, así juntas, vuelven a aparecer para describir la función de los sacerdotes y de los levitas en el templo. Y entonces estamos entendiendo que el jardín no era un jardín como en nuestra imaginación hoy en día podemos decir, donde hay flores y hay plantas y simplemente y habían dos personas desnudas ahí, sino que estas dos personas que estaban en ese jardín eran sacerdotes y tenían funciones sacerdotales. Obviamente Adán era el sacerdote y cuando Dios crea a Eva dice voy a hacerle una ayuda adecuada. Y ayuda en griego o ayudante en griego se dice diácono. Y después también en el Nuevo Testamento se dice que las mujeres ayudaban con sus bienes a los apóstoles. Obviamente no se está hablando en el Nuevo Testamento de un grado ministerial o sacerdotal, como hoy en día algunos quieren meter dentro de la iglesia el sacerdocio femenino. Lejos de nosotros eso, sino que estamos hablando de una ayuda que le brinda la mujer al varón. Acá nada, con Adán y Eva. Pero bueno, volviendo al tema del cordero. Les decía que ahora se hace necesario una liturgia sacrificial. Porque Adán y Eva cayeron en pecado. Dios ya no acepta. Ellos se vistieron, después de pecar, se vistieron de hojas de higuera. Dios ya no acepta esa vestidura. Dios ya rechaza el culto vegetal. Entonces le hace unas vestimentas de piel de animales. En este caso de cordero. Porque inmediatamente después de que ellos pecan, se activa el plan de Dios, podemos decirlo así, y se hace necesario que alguien redima al hombre que está caído. Y esa redención no se va a dar sino a través de la sangre del hombre. Y este es un tema muy importante. ¿Qué pasa? Cuando el hombre peca, ofende a Dios, se aleja de su gracia, en justicia él merece morir. El que tiene que morir es el hombre. Pero como Dios ama al hombre y no quiere que muera, entonces crea un plan para rescatar y redimir al hombre sin necesidad de que muera y sea destruido. Porque Dios ama al ser humano. Entonces, ese es el sentido del cordero. Dios provee entonces ahora y Dios va a aceptar ahora como ofrenda agradable corderos, sangre del cordero. Y ahí vamos a la historia de Caín y Abel. Esta historia siempre se interpreta desde un lado moral y pierde un poco todo este sentido que yo le estoy explicando ahora. Cuando se dice que, bueno, Caín ofreció lo peor que tenía o ofreció una ofrenda en el sentido de lo que le sobraba. El texto, si nos vamos nosotros al texto de la Biblia, no dice eso explícitamente. Lo que sí dice explícitamente es que Abel ofreció el mejor cordero que tenía, lo mejor de su rebaño. Y se entiende que por contraste se aplique después a Caín, que él no ofreció lo mejor, pero el texto no dice eso. En cambio, en algunas traducciones, los que saben hebreo, claramente no soy yo, digamos, pero los que saben hebreo
explican las expresiones del relato de Caín y Abel y explican que cuando Dios le dice a Caín, cuando fue ya rechazado su ofrenda vegetal, su ofrenda del campo, y aceptada la ofrenda de Abel, el cordero que él ofreció, y la cara de Caín estaba caída, y Dios se acerca a él y le dice, el pecado está a tu puerta. La traducción más común es, el pecado está a tu puerta. ¿Por qué tienes la cara caída? El pecado está a tu puerta y tú puedes dominarlo. Esa es la traducción más frecuente. Pero los que saben hebreo dicen, y también San Clemente explica eso, en la Biblia de Straubinger, en las notas están explicadas, que una traducción posible es el sacrificio por el pecado está a la puerta y tú, Caín, puedes beneficiarte de él, del sacrificio. ¿Cuál es este sacrificio por el pecado? El cordero. El cordero que ofreció Abel. Y en esta necesidad que estamos explicando de la liturgia sacrificial para redimir al hombre. A partir de que el hombre cayó, él ahora quiere una liturgia sacrificial. Es necesario ahora este tipo de ritos porque representan la liturgia sacrificial con mayúscula que va a desarrollar Jesucristo después en la cruz. Entonces, siguiendo con la traducción, el sacrificio por el pecado está a la puerta. ¿Cuál puerta? Y la interpretación más común es que dicen la puerta del corazón de Caín. El pecado está a tu puerta, la puerta del corazón. Pero esa interpretación es demasiado metafórica para la narración. Y de hecho, los que saben hebreo, claramente no soy yo, también explican que la palabra puerta se refiere a una puerta a puerta, como las que nosotros cruzamos. No exactamente en su forma, sino que se habla de un lugar vacío por el que se pasa de un lugar a otro como tránsito. Y entonces nos podemos preguntar, y esta es la pregunta para ustedes, porque prometí preguntas y no le estoy haciendo ninguna. Pregunta para ustedes, ¿cuál puerta es esa? ¿A qué puerta se refiere? Si no es la puerta del corazón de Caín, ¿qué puerta podría ser? La interpretación del corazón como puerta va a aparecer en las escrituras más adelante. Pero más cuando en algún momento Jesús va a hablar de la puerta del corazón. Pero en este momento en el Génesis todavía no. Y entonces ahí tenemos una respuesta. Raiza Victoria, nuevamente. Muy bien, Raiza. Dice la puerta del jardín del Edén, que estaba cerrada. Exactamente. En esa narración, y como ustedes ven en el icono de hecho, en esta imagen que yo les mostré, está el jardín del Edén atrás. Y el jardín tiene una puerta. Si ustedes van al relato en el Génesis, ven que cuando son expulsados, Dios pone 2 querubines en la puerta y una espada de fuego, una espada flamígera para proteger la puerta y el camino al árbol de la vida, dice la Biblia. Entonces la puerta más inmediata como tránsito, como paso que tenemos es esa puerta, la puerta del jardín. Y en la traducción, el sacrificio por el pecado está a la puerta y tú puedes beneficiarte de él. Se entiende perfectamente en este sentido que nosotros veníamos.
hablando. Abel ofrece un sacrificio por el pecado, un cordero, la sangre de un cordero. Caín no quiere ofrecer un sacrificio por el pecado, él quiere hacer una ofrenda de frutos del campo. Pero eso no es un sacrificio por el pecado, es una ofrenda de frutos del campo. Y lo interesante es que Caín es el primogénito y no Abel. Y en las líneas antiguas de sacerdocio, los primogénitos eran los más importantes en la representación sacerdotal, aunque los primogénitos eran los sacerdotes y los patriarcas después. Pero vamos a ver, después de Caín, toda una serie de primogénitos fallidos. Y Caín es el primero que falla en su misión. Entonces, no quiere ofrecerle un sacrificio por el pecado. Dios le dice, si ofrecieras correctamente, no te aceptaría. Siguiendo la traducción que proponen estos que revisan desde el hebreo. Si ofrecieras correctamente, no te aceptaría, le dice Dios. El problema de la historia de Caín y Abel es un problema litúrgico. Problema litúrgico. Caín quiere seguir el rito antiguo, el rito de ofrendas del campo. Y no quiere ofrecer la liturgia sacrificial que a partir del pecado Dios quiere. Y Abel hace esa liturgia sacrificial. Dios le dice a Caín que puede ofrecer también él una liturgia sacrificial, pero él rechaza. Él no quiere ofrecer esa liturgia sacrificial. Pero lo paradójico y lo terrible de la historia es que finalmente él ofrece un cordero. Caín ofrece un cordero. Ofrece una liturgia sacrificial. Pero no de un cordero, sino de su propio hermano. Ofrece a su propio hermano, que como manso cordero, cuando le dice vamos al campo, lo sigue. Y en esta historia entonces vemos una concentración muy especial del sentido y del significado del cordero. Porque Caín ofrece un cordero, ofrece correctamente, Abel ofrece un cordero, ofrece correctamente según la liturgia de Dios y lo que a Dios le agrada, por eso a Dios le agrada. Pero Caín termina ofreciendo a Abel como cordero, como liturgia sacrificial. Pero esa liturgia que ofreció Caín es terrible, porque fue el primer asesinato, la primera muerte humana. Y totalmente en contra de la ley de Dios, que quería evitar exactamente eso, que el hombre muriera por el pecado. Pero el pecado termina matando al hombre. Y Caín, la historia termina con Caín alejándose de la presencia de Dios. Y esa expresión es litúrgica. Me acercaré al altar del Señor. Es el salmo que en la liturgia antigua, en la liturgia tradicional, se reza al pie del altar. Es el salmo que se rezaba para acercarse al templo del Señor. Los impuros no se pueden acercar al tabernáculo. Después, el reino de Dios está cerca. Los santos se acercan a los hombres. Entonces, ese acercarse es una expresión litúrgica. ¿Y qué hace Caín? Se aleja de la presencia de Dios. Bueno, hicimos mucho énfasis en Caín y Abel porque ustedes ven que tienen un gran sentido. Ahora voy a hacer un salto rápido por la historia de la salvación para llegar hasta el final. Pero antes le voy a preguntar, ¿verdad? Para que ustedes participen también. ¿Cuál es el siguiente lugar donde aparece nuevamente un cordero? Después de Caín y Abel, en la historia de la salvación. ¿En qué lugar aparece nuevamente un cordero?
Y si todavía no se le ocurrió el lugar, les voy a dar una pista. A ver. Tiene que ver con... Ana Urrutigoiti dice, en la Pascua de Egipto. Saltaste de Génesis al Éxodo. Pero todavía en el Génesis aparece. Y María da el lugar antes de la Pascua. Aparece con Abraham. Y Maya Rojas también dice Abraham. Exactamente. Ahí es donde aparece un cordero nuevamente. En la historia de Abraham. Pero vamos a ver que en la historia de Abraham aparece un cordero y no aparece un cordero. ¿Por qué les digo esto? Raiza Victoria Fernández dice que Noé ofrece un sacrificio después del diluvio. Sí, el sacrificio de Noé era más complejo. Él le ofrece unos cuantos sacrificios. Me faltó revisar antes de esta clase si había corderos en medio de esos sacrificios. Pero vamos a saltar a Abraham y después revisamos si dentro de los sacrificios de Noé había también corderos. Vamos a ir a Abraham porque hay un sentido muy especial ahí. ¿Por qué les digo que Abraham ofrece un cordero y no ofrece un cordero? Porque cuando Dios le pide a Abraham que... No le pide que sacrifique un cordero, en realidad. Le pide que sacrifique a su hijo. En toda la historia de la salvación, ven que una vez que empezó con Caín y Abel, con Abel por sobre todo la liturgia sacrificial, va a continuar. Como dice Raiza, aparece en el sacrificio que Dios le pide a Noé. Y ahora con Abraham está continuando la liturgia sacrificial. Pero en Abraham ocurre algo muy especial. Porque la historia de Abraham está en el centro del libro del Génesis. El Génesis es un libro que empieza y termina. Empieza con la creación, termina con la historia de José. Y ya acercándonos a Egipto. En el centro de todas estas historias está la historia de Abraham. Todas las historias del Génesis tienen como centro la historia de Abraham. Y como ustedes saben, en los textos antiguos, bueno, pueden ser que sepan o no sepan, en los textos antiguos, lo más importante estaba en el centro. Y esta estructura se llamaba una estructura quiástica o... Sí, quiástica se llama, o espiralada, donde lo central o más importante se pone en el centro. Más o menos la historia de Abraham y el sacrificio de Isaac está en el centro del Génesis. Entonces, ¿cuál es el mensaje de esta historia? Ven que Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Dios le pide a un padre. Y la historia de Abraham es muy dramática si lo pensamos. Porque él esperó muchísimo tiempo de ese hijo que tenía, a Isaac. Ya era imposible incluso tenerlo. Humanamente era imposible. Tenía 100 años él y su esposa tenía 90. Y a los 90 tuvo ese hijo. Y era el hijo de la promesa, el hijo en el que se iba a cumplir todas las promesas de Dios. Y de repente Dios le pide que lo mate, que lo ofrezca en sacrificio. No vamos a explorar lo que pensó Abraham, ¿verdad? Pero si nos ponemos en su situación, y en una situación muy difícil, muy difícil. Un padre que realmente amaba a este hijo, entonces tiene que ofrecerlo. Y vamos al tema del cordero para poder llegar hasta el final. En el camino... Abraham se despierta temprano, corta la leña, se lleva con él 2 siervos y a su hijo Isaac. En el camino está el cordero. Porque Isaac le pregunta con toda razón, le dice, papá, tenemos la leña, tenemos el fuego, el cuchillo, pero ¿dónde está el cordero? La pregunta del millón, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Porque iban a ofrecer un sacrificio en el monte
santo, en el monte Moria. Ese monte es muy importante, porque ese fue el monte sobre el que está el templo de Jerusalén. Entonces, Abraham responde, Dios proveerá. Solamente responde así, Dios proveerá. Cuando, y los que ya saben la historia, saben que cuando estaba a punto Abraham de sacrificar a su hijo, Dios manda a su ángel y detiene el sacrificio. Y entonces aparece la provisión de Dios. Pero no aparece un cordero, aparece un carnero, que es diferente. Un cordero es una oveja chiquita. El de la Pascua era de 1 año. Un carnero, en cambio, es un animal macho de la oveja ya desarrollada con cuernos. Y de hecho en el relato dice que tiene cuernos porque estaba enredado con sus cuernos en una zarza. Ese carnero reemplaza a Isaac y Abraham ofrece un carnero, pero no ofrece un cordero. Por eso les decía que está el cordero y no está el cordero. Hay un carnero en realidad. Pero la pregunta de Abraham todavía sigue. O sea, la pregunta de Isaac mejor. ¿Dónde está el cordero? Y también la respuesta de Abraham, profética, todavía sigue. Dios proveerá. Ustedes entienden ya de a qué estoy haciendo alusión. Hay un cordero que falta. ¿Dónde está el cordero? Y hay una respuesta tajante de Abraham. Dice, Dios proveerá. Y va a ser así. Va a venir el cordero que Dios va a proveer. Pero en esta historia se ofrece un carnero. El siguiente momento donde aparece un cordero, y en alguna de las respuestas ya lo dijeron, es la Pascua. Y estamos en el libro del Éxodo. En la Pascua, para librar a los primogénitos, y ahí está la relación del sacerdocio, acuérdense de Caín y Abel, con el cordero, para librar a los primogénitos de la muerte, que era la 10ª plaga, Dios les pide que elijan un cordero y que con la sangre de ese cordero marquen la puerta. Un poco exploramos ya en la clase anterior el tema de la puerta del cordero. Les pide que marquen la puerta y esa sangre del cordero que está en la puerta iba a impedir que el ángel exterminador matara a los primogénitos de los israelitas. Ahora tienen aquí un rito que salva a los primogénitos. El que tiene este ritual que da Dios es el que se puede salvar. Y más específicamente, el que tiene su puerta marcada con la sangre del cordero, así como Dios mandó, en esa casa se salva. Ahora, algo muy interesante que espero poder transmitirles en la historia del Éxodo. Imagínense esa escena. Habían casas, el ángel exterminador iba a pasar a la noche, entonces pongámonos a la medianoche. El ángel exterminador, las puertas ya están marcadas con la sangre, adentro de las casas están las familias israelitas, con miedo seguramente, por este evento tan especial que iba a pasar. Ahora, traten de imaginar o de relacionar esa escena. Afuera oscuridad, adentro vida. En la puerta, sangre del cordero. ¿Con qué historia les parece que se relaciona?
estas imágenes que están en el Éxodo. Porque con una historia anterior tiene que ser. Traten de buscar este patrón. Yo estoy marcando patrones y traten de encontrar un patrón que sea semejante. Hay una puerta, afuera hay oscuridad, adentro está la vida, adentro está el sacerdote, el primogénito, que se va a salvar ahora porque la sangre protege. Antes de la historia del Éxodo, hay estos patrones que acabo de decir. ¿Están en algún lugar? Hay una puerta, hay una afuera donde hay oscuridad, hay una adentro donde hay un sacerdote y hay vida. ¿Pudieron encontrar la relación? Y es muy interesante que la relación se da por la imaginación, por la imagen. Entonces traten de llegar a la respuesta por la imagen o por el patrón de imágenes. Don Bosco Funes dice el jardín del Edén. Exactamente. Ese es el lugar. Soy Belén, dice. Ah, perfecto. Belén. Muy bien, Belén. Ese es el patrón. Si ven, la puerta, está la puerta. Afuera hay oscuridad, que los que pecaron, afuera. Adán y Eva. Como les mostré en la imagen. Y ahora, adentro está el sacerdote, el primogénito. Adentro estaban Adán y Eva. Solo que en este evento del Éxodo, es muy interesante que es como una especie de vuelta simbólica al jardín. Afuera es oscuro, o sea, afuera está el pecado. Los que están adentro son los que se salvan. Y se salvan por la sangre del Cordero. Y verlo, entender la historia de la salvación y los patrones que se van formando de esta forma es fantástico. Es genial. Muy bien, Belén, genial la respuesta. A mí me alegra mucho que otras personas también puedan ver y descubrir esto. Por eso me gusta que esto sea a través de preguntas. Si fuera presencial esta clase sería mucho más divertida porque podríamos hacer muchas más preguntas y interacción. Pero bueno, nos limita la tecnología y la distancia, por sobre todo. María Quiroga dice, ¿puede ser también el arca de Noé durante el diluvio? Sí, puede ser. También hay una puerta y también hay los que entran adentro se salvan y los que están afuera no. Y se cierra la puerta, sí, totalmente. Es el mismo patrón. Genial. Muy bien, María Quiroga. Sí, es el mismo patrón. Bueno, para poder terminar entonces con el Cordero, vámonos más adelante. Y vamos, bueno, ya explicamos el Éxodo, cómo este Cordero, la sangre de este Cordero salva a los que estaban adentro. Voy a decir una cosa más que es necesaria para conectar con las siguientes historias. Es que la liturgia del Cordero Pascual, porque era una ceremonia, un rito que Dios ordenó, que está en el Éxodo 12 y 13, tenía varios elementos. Y uno de esos elementos era comer el cordero. Este cordero tenía que tener 1 año y en familia, era un cordero por cada familia, debía comerse ese cordero con varias disposiciones, con hierbas amargas y tenían que estar vestidos como para salir. En ese momento era ritual ese elemento, pero también era práctico porque ellos estaban a punto de salir de Egipto. Dios lo estaba rescatando, entonces tenían que salir inmediatamente cuando Dios les decía, vámonos.
están libres. Y uno de los elementos muy interesantes es que Dios pide que no se le rompan los huesos al cordero pascual. No se tienen que romper los huesos del cordero. Y entonces vamos ahora y saltemos ya al Nuevo Testamento. Pregunta para ustedes. ¿En qué momento del Nuevo Testamento aparece por primera vez el cordero? Ya puede ser en la historia del Éxodo, a lo largo de la historia, después aparece el cordero pascual repetidas veces en la liturgia del templo, en la liturgia del tabernáculo primero, en la liturgia del templo. Después, analizando los ritos del tabernáculo del templo, hay mucho sentido increíble que nos explica lo que hace Jesús en su historia después. Y Raíces Victoria dice: San Juan apunta al Cordero de Dios. Exactamente. Ese es el lugar donde por primera vez en el Nuevo Testamento aparece el Cordero. Pero veamos cómo aparece. Jesús está pasando y San Juan dice: he aquí el Cordero. Apunta a Jesús y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿Qué está haciendo San Juan Bautista? Está respondiendo la pregunta de Isaac. ¿Se acuerdan la pregunta de Isaac? ¿Dónde está el cordero? Y está apuntando que lo que dijo Abraham ya se cumplió. Abraham dijo: el Señor proveerá. Entonces, San Juan Bautista ve pasar a Jesucristo y dice: he ahí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ve un hombre y dice que es un cordero. ¿Dónde había un hombre que iba a pasar por un cordero? En la historia de Abraham. Era Isaac que iba a pasar, o estaba en vez de un cordero. Por eso pregunta: ¿dónde está el cordero? Y después se da cuenta que era él. ¿Por qué la historia de Abraham era central en todo el Génesis? Porque en la historia de Abraham e Isaac y el sacrificio están los patrones principales y más importantes de la historia de la salvación. ¿Cuáles son esos patrones o esos símbolos? Un padre que entrega a su hijo en sacrificio para rescate. Y por eso en la catequesis simbólica exploramos la historia de Abraham como el corazón del Padre. En la historia de Abraham se nos muestra el corazón del Padre, el corazón de Dios Padre, y el corazón de Abraham, que es padre de Isaac. Entonces, pero Juan Bautista dice algo más. Dice que quita los pecados del mundo. Y esa expresión es que toma sobre sí, que carga sobre sí los pecados del mundo. Ya cuando San Juan Bautista anuncia a Jesucristo y su misión, de entrada está marcada la misión como un sacrificio. La liturgia sacrificial de la que hablábamos. Esta es una liturgia sacrificial. Entonces, Jesús va a cargar sobre sí los pecados del mundo. Y ahora va la pregunta para ustedes, y que es obvia. ¿Cómo cargó Jesús los pecados del mundo? O este cordero, ¿cómo cargó sobre sí los pecados del mundo? Ana Urrutigoiti dice: es el cordero expiatorio. Ahí hay dos cosas juntas. Había un chivo expiatorio. Un chivo es una cabra. Ese es otro rito. Por eso le decía, hay otros ritos que, entendiendo esos ritos,
vamos a entender muy profundamente lo que Jesús está haciendo. El chivo expiatorio era otro, pero el chivo es una cabra. Ahora estamos haciendo la línea del cordero. María dice en la cruz y Belén dice aceptando la cruz. Exactamente, en la cruz. En la cruz, pero antes, sacramentalmente, en la última cena. En la última cena Jesús convierte el vino en su sangre. Él ya realiza el sacrificio, pero sacramentalmente, en la última cena. Y la cruz que sigue, porque ustedes tienen la última cena, van al monte de los olivos, al huerto de los olivos, y después ya está la pasión. Todo eso que ocurre después de la última cena es toda una continuación de ese rito que Jesús empieza en la última cena. Y de hecho Jesús no, como si leen el libro de Scott Hahn de la Cuarta Copa, ustedes se dan cuenta que Jesús no completó la Pascua. Lo que Jesús celebró en la última cena era la liturgia pascual, que está dicha en el Éxodo, de esto que exploramos, del rescate de los primogénitos. Pero Jesús no terminó la liturgia pascual. ¿Por qué? Porque todo lo que venía después iba a ser la liturgia pascual. La cruz no es sino una continuación de la última cena. ¿Y cómo cargó Jesús? Ahí, antes de seguir, dice Ana, en el huerto él no acepta ese cáliz que se realiza en la cruz. Exactamente. Pero después cuando veamos la línea del cáliz vamos a ver mejor eso. En la cruz ustedes ven que antes de ser crucificado él carga con su cruz. Y es increíble la relación del relato de Abraham y el sacrificio de Isaac y los paralelos que hay con la cruz de Jesucristo. También antes de subir a la montaña, Abraham carga sobre Isaac la leña. Le da a Isaac el leño y Isaac sube la montaña cargando el leño. Jesucristo carga con su cruz yendo y subiendo a la montaña del Gólgota. Isaac es el hijo que está yendo a ser sacrificado. Jesús es el hijo que está yendo a ser sacrificado. Y Abraham es el padre que entrega a su hijo. Dios Padre es el padre que entrega a su hijo. Solo que en la historia de Jesús no va a haber un ángel que interrumpa el sacrificio. ¿Por qué no hubo un ángel que interrumpió el sacrificio de Cristo en la cruz? Porque era el sacrificio que todos estamos esperando para la redención del hombre. Era el sacrificio que debería darse para que el hombre sea rescatado. Era lo que estábamos esperando todos. No nosotros, ni siquiera los ángeles, pero Dios Padre. Dios Padre estaba esperando eso. Ese momento de entrega de su hijo. Imagínense qué difícil es de eso, entregar a un hijo a la muerte. Eso es fuerte. Pero el corazón del Padre nos amaba tanto a nosotros que mató a su hijo para que nosotros seamos redimidos. Así nos ama Dios. Podría haber sido de otra forma. Y ahí están las especulaciones. Sí, podría haber sido de otra forma. Pero Jesucristo también dijo sí a la cruz, porque de esa forma iba a mostrarnos cuánto amor nos tenía. Cuánto amor nos tenía. Jesucristo podría habernos redimido con una gota de su sangre. Claro que sí. Con cualquier acción que realizara, también podría habernos redimido. Cada acción de Jesucristo era de un valor infinito.
Pero Él eligió, aceptó la cruz para demostrarnos su amor. Así te amo, nos estaba diciendo en la cruz. Hasta este punto puedo llegar porque te amo. Y en la cruz, como ya vimos en la presentación del núcleo de esta red simbólica, la cruz es presentada por el apóstol San Juan en su evangelio como el sacrificio del Cordero Pascual. Porque cuando vienen los soldados, Jesús ya está muerto, y ustedes saben que los crucificados no mueren de sangrado ni nada, sino mueren por asfixia, porque están colgados y mueren asfixiados. Por eso cuando los sumos sacerdotes, o mejor dicho, los soldados quieren apurar la muerte de los crucificados, le rompen las piernas. Porque si le rompían las piernas, no tendrían el sostén natural que tiene el cuerpo humano para poder seguir sosteniéndose y morir por asfixia lentamente. Entonces, si le rompen las piernas, entonces van a morir por asfixia más rápidamente. Esa es la explicación histórica y física de por qué le rompieron las piernas o por qué le rompían las piernas a los crucificados. Entonces le rompen las piernas a los dos ladrones que están a los costados de Cristo, y cuando llegan a Cristo, como ven que ya está muerto, no le rompen las piernas porque no era necesario, pues ya se murió. Paréntesis, en esta muerte es por asfixia, cuando uno está crucificado y apenas puede hablar ahí en la cruz. Y en cambio Jesús dijo palabras. Y no solamente dijo palabras, sino lanzó un grito. Ese grito era imposible físicamente, humanamente en esas circunstancias. Pero Jesús lanzó ese grito. Cierro paréntesis. Entonces, no le rompen los huesos, dice el Evangelio de San Juan, porque de esa forma se iba a cumplir la profecía que decía no le quebrarán los huesos. Y como les dije en la clase anterior, esa profecía era del ritual de la Pascua. Y marcando que en este momento se cumple esta profecía, San Juan está diciendo que Jesús era el Cordero de Dios que estaba siendo sacrificado en la cruz. O sea, San Juan lo describe de esa forma. Una de las imágenes que usa San Juan, ¿no? Hay otras imágenes, como le dije la otra vez, también el sacerdote, el Hijo de Dios, el Rey. En la cruz se concentra todo. Y vamos al final, ya al final. Hay otras partes donde nos explican el Cordero, San Pedro, por ejemplo, dice algo muy interesante sobre el Cordero, pero vamos a saltar para poder terminar hasta el final. Ahora, pregunta para ustedes, ¿en el final aparece un Cordero o no aparece un Cordero? Ana Urrutigoiti dice, sí. En el Apocalipsis aparece un Cordero, que de hecho era la imagen, en el Apocalipsis, la imagen que anunciaba esta clase era el Cordero que aparece en el Apocalipsis. Si ustedes se fijan bien en esa imagen, es un Cordero muy especial, porque tiene 7 cuernos y tiene 7 ojos. ¿Qué clase de Cordero es este? Es un Cordero raro para nuestra imaginación. Pero en el Apocalipsis aparece un Cordero. ¿Y cómo aparece ese Cordero? Hay una descripción muy específica de ese Cordero. Aparece degollado. Aparece degollado y como todo degollado esperaríamos que esté tirado en el piso o caído. Pero en cambio el Apocalipsis describe a propósito, aparece degollado y de pie. Si alguien está degollado, no aparece de pie, aparece en el piso. Pero este Cordero aparece degollado y de pie.
¿Por qué? Porque que esté degollado simboliza la pasión y que esté de pie significa que está vivo. Por lo tanto, simboliza la resurrección. Y ese cordero del Apocalipsis, de hecho, es el centro. Como el árbol de la vida es el centro del jardín del Edén, como la cruz es el centro de toda la historia, en el Apocalipsis aparece el cordero como centro de la Jerusalén celestial. Y se dicen cosas muy especiales del cordero en el Apocalipsis. Se dice que es la lámpara, que es la luz, que ya no se necesitaba luz de lámpara ni de sol, porque el cordero era la luz. Imagínense un cordero brillante. Y aparte se dice que el cordero era el santuario, el cordero era el templo. Claramente todo esto es una expresión simbólica y un lenguaje simbólico, pero con las relaciones que estamos haciendo ustedes ya entienden mejor de qué se está hablando. El cordero era el centro de la ciudad, de la Jerusalén celestial, era la lámpara y era el santuario. Era, es y será. Y de esta forma llegamos al final de la línea. Y si ustedes ven, hicimos una línea desde el Génesis y pasando por la cruz, que es el centro, y llegamos al Apocalipsis. Y cómo el tema del Cordero se fue desarrollando de una forma coherente a lo largo de toda la historia de la salvación. Bueno, dejo algunos minutos para si alguien tiene algunas preguntas al final. Y esta forma de esta clase que hicimos de buscar dónde aparece en la historia de salvación, cómo se desarrolla y qué sentido tiene, va a ser la forma de las siguientes clases con los siguientes símbolos de la red. Ana Orrutigoiti Viso dice el significado de los 7 ojos y cuernos. Bueno, eso va a desarrollarse. Viste, tiene el número 7 ahí. Fue importante haber estudiado el simbolismo de los números para poder abordar. El número 7 significaba, si se acuerdan, alianza. Significaba también completo, perfecto. Entonces, ahí tiene un simbolismo complejo, porque está el número 7 en un elemento. Está el número 7 en el cuerno. ¿Qué es el cuerno? El cuerno es símbolo de poder. Si tiene 7 cuernos, significa que tiene todo el poder, o el poder en su perfección. Después, ¿qué son los ojos? Los ojos tienen relación con la vista y con la sabiduría, o con el conocimiento. Entonces, si tiene 7 ojos, tiene todo el conocimiento y todo el saber, toda la sabiduría. Por eso aparece de esa forma. Rara para nosotros, pero en el simbolismo bíblico tiene su sentido. Bueno, si después les surgen algunas preguntas, vamos a subir este video a YouTube. Debajo ustedes pueden hacer sus preguntas. No se olviden de darle like, compartir, porque de esa forma se puede difundir más lo que estamos haciendo en estas clases también. Pregunta Raiza Victoria. Israel tenía en el ritual de sacrificios y holocaustos varios animales. Del cordero es el más importante. Sí, tenían varios animales. Sacrificaban también bueyes, sacrificaban chivos, como hablábamos hace rato del chivo expiatorio. La Pascua, siendo uno de los primeros rituales que recibe Israel y que está como más
arraigada en la cultura y alrededor del cual gira todo el culto, es uno de los más importantes, diría yo. Sí. En grados, si pusiéramos grados de importancia, el Cordero Pascual es el primero en importancia. Y después tienen otras fiestas también. Habían 3 fiestas importantes. De las más importantes, y una de esas era la Pascua, sí. La respuesta sería sí. Me quedo pensando, bueno, que iba a afirmar así, sí, es la primera, digamos, sin pensarlo. Después, el otro de gran importancia era el de los chivos expiatorios, que eran 2. Uno era el chivo expiatorio y el otro era un chivo que se sacrificaba ahí. Pero bueno, eso podemos verlo en otra clase más adelante, porque es muy interesante para explicar el misterio de Cristo. Muy bien. Antes de terminar y de cerrar, quiero invitarlos el próximo miércoles a una live con Roberto, que va a ser el día 13 a las 20 horas, donde se va a estar tratando el tema de homeschooling y la educación clásica, y también todas las preguntas que tengan acerca de ese tema. Bueno, agradecerles muchísimo que hayan participado de esta clase y nos vemos la próxima. En la próxima clase vamos a desarrollar el siguiente símbolo. Muchísimas gracias a todos por participar.